Manuel, por ejemplo, déjame preguntarte, si lo dice el presidente, uy, autoritario, dictador comunista, el presidente propone una reforma al INE, que no desaparezca el INE, que se reforme el INE. Como periodista, ¿tú qué piensas? ¿Debe de transformarse el INE? ¿Debe de haber un cambio en el INE? ¿Cómo lo ves? A mí me parece que la reforma es urgente en el INE. O sea, recordemos, o sea, mucha gente como que no se acuerda por qué surgió el INE. El INE surgió como consecuencia del fraude del 2012. Luego de que Peña Nieto llegó a la presidencia de México en medio de un gasto pues que nunca habíamos visto en la historia de este país, la cantidad de dinero que se le inyectó ilegalmente a esa campaña fue demasiado evidente, no lo podían esconder tan fácilmente debajo de la alfombra, aunque lo intentaron con la colaboración de los consejeros del IFE. A mí me tocó cubrir esa sesión fatídica del 23 de enero de 2013, que curiosamente el entonces IFE calificó el tema de los gastos de campaña de Peña Nieto, ya que Peña Nieto había asumido el poder un mes después. Entonces, ya cuando todo eran odas al Pacto por México, que ya se había dado a conocer, en el que PRI, PAN, PRD, pues se juntaron para echar a andar una serie de las llamadas reformas estructurales. Entonces, pues fue una burla la manera en que el IFE calificó esa elección. Yo me acuerdo muy bien cómo el entonces jefe de la unidad de fiscalización, un señor Cristalinas, decía que no se podía castigar el financiamiento que hubo a través de las tarjetas Monex y de Soriana, porque la ley especificaba que se tenía que multar o castigar las transferencias de dinero en efectivo y que eso no era dinero en efectivo, que eran tarjetas electrónicas. Pues sí, pero da la casualidad que esas tarjetas electrónicas contenían 80 millones de pesos, que el IFE se fue completamente, se hizo de la vista gorda en aquella ocasión y dejaron en la impunidad a Peña Nieto. Y más o menos la misma historia pasó con el Tribunal Electoral y otros de los muchos contrapesos que ahora se rasgan las vestiduras algunos diciendo que hay que retomar los contrapesos. Yo me pregunto dónde estaban esos contrapesos a la hora de juzgar una cosa como esta, que fue muy evidente, muy escandalosa, y que si el INE, el Poder Judicial, hubieran hecho su chamba en aquel entonces, si hubieran sancionado a Peña Nieto, pues nos hubiéramos ahorrado muchas cosas como los Duartes, los Borge, toda esta camada de saqueadores que ahorita están prófugos en algunos lados, algunos están encerrados y demás, ¿no? Entonces, el INE como tal surge de esta coyuntura. El PAN y el PRD, digamos, en este contexto del Pacto por México, le dijeron al PRI, órale, te apoyamos en tus reformas estructurales, pero pues a cambio de ciertas cosas. Uno de esos requisitos fue hacer una reforma en el IFE. ¿Cuál fue la lógica detrás de la reforma al IFE? Era que el órgano electoral no tenía suficientes dientes, así se le denominaba, y había que hacerlo un instituto más grande, que también tuviera posibilidad de incidir en las elecciones estatales. Por eso se le cambió el nombre de Instituto Federal a Instituto Nacional, con la idea de que una autoridad central pudiera intervenir en las elecciones estatales para impedir que los gobernadores en turno, que recordemos pues eran prácticamente virreyes en sus feudos, pudieran operar a sus anchas en las elecciones estatales, porque dominaban los congresos estatales, los organismos encargados de organizar las elecciones a nivel estatal, y supuestamente el INE pues se creó y se diseñó para resolver este problema, lo cual vimos pues no ha sido el caso, ese problema no se resolvió. Vimos en 2017 pues una elección de Estado en el Estado de México, algo muy similar a lo que pasó en Puebla un año después, en 2018, a lo que pasó en Coahuila en 2017. Entonces, pues, ¿qué caso tiene tener un organismo tan grande como el INE, tan oneroso, si a la mera hora, pues, cuando ha sido puesto a prueba, ha fallado siempre que se le ha exigido resultados? Entonces, yo creo que el contexto electoral que estamos viendo actualmente, pues, es inevitable que haya una reforma a fondo en el INE, y más cuando hemos visto que pues muchos consejeros pues abiertamente ya nada más les falta la matraca
para apoyar a los partidos de oposición, ¿no? Vemos ahí, por ejemplo, a Ciro Murayama presentando libros de texto sobre el populismo en América, en el mundo, como si no supiéramos que el populismo pues es una de las principales banderas retóricas de la derecha para golpear al gobierno en turno, y que una autoridad electoral haga este tipo de cosas a medio proceso electoral definitivamente requiere ser criticado y merece una sanción popular. Claro, y ya que estás hablando de estos personajes,